Muy buenas noches, mis hermanos. Nuevamente nos estamos reuniendo en torno a la palabra del Señor en este grupo que se llama Grupos de Amor y de Vida. ¿Por qué de amor? Porque el amor no es como lo plantea el mundo, como estudiamos hace 8 días. El amor es una decisión. Todo cristiano ha aprendido a amar en el nombre del Señor Jesús. ¿Y cómo amamos? Compartiendo la palabra, trayendo esperanza a sus corazones. Y hoy nos corresponde la clase número 19. Nada podemos hacer. Y yo quiero entrar en esta enseñanza con una pregunta. ¿Alguna vez, o no sé si alguna vez, sino muchas veces hemos encontrado cosas en nuestra vida que decimos, esto deseo cambiar, esto no me hace bien? ¿Sí les ha pasado? Juan David, ¿sí les ha pasado? Y lo peor es que a veces fracasamos en el intento, o sea, queremos cambiar una vez, 2 veces, 3 veces, y fracasamos. Y algo que esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque el planteamiento de la clase de hoy es, entendiendo que ya somos cristianos, entendiendo que creemos en Cristo, ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué hay cosas que no podemos cambiar? ¿Por qué creen? ¿Por qué piensan? O sea, miren, hay cosas que queremos dejar, que sabemos que nos hacen daño, que son malas en nuestra vida. Hay cosas que deseamos retomar y hacer. Por decir, ¿cuántos de ustedes quieren leer la Biblia y sentir el deleite de leerla, de estar edificados? Pero a veces uno no lo puede hacer, porque a veces pensamos en las cosas que dejamos o queremos dejar de hacer, y hay otras en las que queremos hacer, pero tampoco podemos. ¿Por qué no podemos hacer esas cosas? ¿Por qué no podemos cambiar? ¿Quién tiene alguna idea? Bueno, porque somos pecadores, está bien. Sí, pero la Biblia dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud, sino un espíritu de libertad para hacer lo bueno y para correr a Cristo. Hemos recibido una mente renovada. ¿Cuál es la razón de por qué no podemos cambiar algunas cosas? Y nos sentimos como avergonzados. Porque esas cosas por las cuales que no cambiamos, nos sentimos avergonzados. ¿Sí? Sí. Voy a hacer un ejemplo. Hay personas que su pecado es la codicia. Entonces, siempre que se presenta algo donde yo puedo tomar ventaja, ganar más dinero, inmediatamente el corazón de uno pela el cobre y dice, yo me quedo callado, yo quiero ganar más aquí. Y uno sabe, creyendo en Dios, que eso no está bien. Pero ¿cómo no podemos cambiar? O decir la verdad. ¿Por qué mentimos? Porque a veces usted se imagina, llega a la casa y usted le descubrió a su esposo una mentira. Y usted le dice, ¿por qué me mintió? Y ella le dice, es que tuve miedo que tú me regañaras. Pero porque una persona, no estoy diciendo que pase, y vos ve el video y no va a decir, no es que es un ejemplo, hay cosas, nosotros mentimos y mentimos porque a veces tenemos sofismas, o sea, mentiras que nos creemos. A veces queremos cambiar cosas y no podemos. O llegar temprano. ¿Por qué no llegamos temprano? Porque salimos tarde, obvio. Pero siempre inculpamos a los demás. Pero queremos cambiar esas cosas. Y las cosas que queremos cambiar por lo general nos avergüenzan. La pregunta es, como creyentes, ¿podemos cambiar sí o no? Yo digo que no. No, solo, digamos, Dios puede cambiar. Yo creo que con la ayuda de Dios a nosotros. Pero siempre vamos a estar ahí con eso. ¿No? ¿Qué opinan? Pues yo quisiera saber la respuesta, pastor, no sé, porque personalmente tengo muchas luchas que quiero, digamos que erradicar. Ok, miren, vamos a leer un texto que está en Juan capítulo 15, vamos a leer del 1 al 17, es bastante largo, pero antes de ese yo quisiera leer un texto que está creo que en Filipenses 1:6, no sé si, vamos a ver, si alguien me ayuda a buscarlo,
Filipenses 1:6. Sí, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Yo lo tengo, A pastor. ver, escuche. ¿Qué dice? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ok. Lo que dijo el diácono Otto es verdad. Nosotros no podemos cambiar. Nosotros no podemos cambiar. Pero vamos a cambiar. Tenemos que cambiar. Y yo les voy a decir por qué. Porque así como estamos hoy, no le agradamos a Dios Padre. Por lo que ustedes han dicho, somos pecadores. ¿Cómo cambiar? Esa es la respuesta que necesitamos hoy. Ya creo en Cristo, Jesucristo es mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Yo sé que Él me amó, que Él tuvo misericordia de mí. Yo he tomado la decisión de amarle a Cristo. Ahora, yo tengo que cambiar. ¿Sí? Porque el cambio que tenemos que ver es porque es necesario. La Biblia dice, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, creados para buenas obras. De nada sirve, voy a hacer un ejemplo, que Joana diga, yo creo en Cristo y sigue viviendo como en el pasado. Nadie puede seguir diciendo, Juan David, yo creo en Cristo y vestir como un delincuente. Nadie puede decir, yo creo en Cristo y seguir en los viejos pecados pasados. Pero eso es una lucha continua que nosotros, digamos, tenemos. Porque, digamos, hay pecados que por más que uno lucha, obviamente, pero tampoco no los va a hacer deliberadamente, pero normalmente a veces cae. Normalmente uno peca deliberadamente. Pues no tanto, porque digamos, bueno, eso es una lucha, yo pienso, ¿no? No, por ese es su ejemplo, esposo. Yo creo que hay pecados que son más fáciles para uno cambiarlos y otros más difíciles. Pues digamos, hay pecados que uno dice, bueno, en la forma de vestir yo cambio y no tengo ningún problema. Si yo me tengo que, en el caso, digamos, de las mujeres, vestir decorosamente, eso para mí no es problema. Ese no es mi pecado. Pero si el pecado de otra persona es que le encanta... Para otros es vestirse. Exacto, lucir de otra forma, o pues es más difícil. Sí, pero ¿qué dijo Filipenses 1:6? Dice, usa una palabra, dice que debemos estar persuadidos. ¿Y qué es persuadir? Convencer, como atraer. No. No. Persuadir. Cuando tú persuades a alguien es estar convencido. Sí, o sea, si yo persuado a alguien, porque miren, fíjate algo muy interesante. A Juan David yo le estoy enseñando a tomar decisiones persuadiéndolo. Yo le estoy diciendo, ¿cómo te tienes que vestir como un hijo de Dios? ¿Cuándo? ¿El domingo? No, todos los días. ¿Sí? Todos los días se tiene que vestir de esa manera. ¿Cómo tiene que ser su apariencia varonil? ¿Por qué razón? Porque él es un hombre cristiano. ¿Cómo tiene que ser nuestra manera de hablar como cristianos, Chaira? ¿Nuestra manera de hablar? La Biblia dice que nuestra manera de hablar debe ser sin maldecir. O sea, nosotros debemos que ser bien hablados. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Que aprendamos a cumplir nuestros juramentos, nuestras promesas. Esto es muy interesante. Aquel que comenzó la buena obra, dice, Perfeccionar la está perfeccionando ¿hasta cuándo? hasta cuando el Señor venga. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor se va a gastar toda la vida. Ahí está. Lo que pasa es que nosotros vemos como que no hemos mejorado. Y sí, hemos mejorado porque Dios nos está cambiando. Desde que hemos llegado a Cristo, vamos creciendo en la fe, vamos creciendo en el conocimiento de la fe y vamos a tener que tener resultados de esa obra de Dios. ¿Cómo se llamará el resultado de la obra de Dios, Johan, en nuestra vida? ¿Quién sabe cómo se llama el resultado de la obra de Dios en nuestra vida? Santificación. Sí, la santificación, pero en términos bíblicos,
es el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso es lo bonito. O sea, cuando muramos no vamos a ser perfectos, pero vamos a estar en un producto mejorado. De hecho, cuando llegamos a Cristo, nuestra apariencia externa cambia. ¿Por qué razón? Porque empezamos a dejar los rudimentos del mundo. Y es ahí donde yo les quiero convencer a través de Juan, capítulo 15. Porque el título de la enseñanza hoy es nada podemos hacer. Nada podemos hacer en nuestras fuerzas. Las personas en el mundo quieren cambiar y no cambian. Son adictas a todo lo que da el placer pronto, a los resultados pronto. Pero ¿cómo es el transformar de Dios? Día con día y a lo largo del tiempo. Lento, yo creería un poco. O sea, en ese sentido, sí, claro. para nosotros es muy difícil porque uno quisiera que las cosas ya cambien. Ajá. De milagro. Exacto, pero mire cuánto le llevo. ¿Sabe que esta conclusión me acaba de dar felicidad? Es en serio, porque yo hay muchas cosas que también lucho y quiero cambiar. Yo digo, Señor, pero yo no puedo. Y lo intento y le pido. Y como dice Raquel, a veces me asaltan los pensamientos. Hay una enseñanza muy radical y mártir de nuestro Señor Jesús en su palabra que dice que a mí me llama la atención y digo que es como lo más llamativo para eso, para persuadirlo, digámoslo así. Cuando Él dice que si queremos ser salvos, neguémonos a nosotros mismos, tomemos la cruz y lo sigamos. O sea, morir a nosotros mismos. Realmente, la otra vez también lo escuché, digamos que en otra fe, digámoslo así, pues no es... En otro contexto. Musulmanes que ellos en un grupo radical dicen que ellos están muertos, que ellos luchan por su pueblo y ya dejaron familia y toda esa vaina porque son guerreros, o sea, talibanes radicales. Entonces ya no viven su vida, sino viven, sé que ya ellos que se creen que están muertos. Entonces yo digo que el ejemplo pues más, digámoslo así, más ilustrativo y persuasivo del Señor Jesús para mí es cuando le dice a uno, nieguese a sí mismo, muérase a sí mismo y tome la cruz y sígame. Yo pienso que eso significa que usted, por lo menos, si uno dice groserías, ya no dice más groserías. Si uno le gusta la cervecita, ya no le tome más cervecita. Si ya no se sienta en silla de escarnecedores, sino estar aquí en medio de ustedes, o pidiéndole un consejo al pastor. Lo digo como a manera personal, ¿no? Porque yo me he sentado en silla de escarnecedores y los consejos de mis compañeros, algunos son buenos, otros no, muy buenos. Pero yo siempre digo, no. Entonces yo necesito sentarme a escuchar a alguien cristiano porque yo... Y cuando se sienta conmigo sale con la cabeza batida. Sí, pero siento como más plenitud. Sí, sí, claro. Entonces, seguir a Cristo, yo digo que uno dice, es negarse a los placeres más profundos que están arraigados, digamos que tatuados en el corazón y en el instinto humano, para uno poder tomar... Muy bien, esa enseñanza que tú nos dices tenemos que encauzarla bien. Sí. Pero dejemos que Johan se deje de estar tan distraído, a ver, un poquito. Entonces ahí es donde viene la gracia del Señor. Johan Otoniel Dueñas Fagua. ¿Qué significará toma tu cruz y sígueme? Porque eso es lo que dijo el Señor Jesús. Sí, toma tu cruz y sígueme. Ahora, el título de hoy es nada puedes hacer. Y el diácono está en lo correcto, nosotros no podemos cambiar. Cuando dice el Señor, toma tu cruz y sígueme, está en un contexto de que el Señor llama a los que están cansados y trabajados porque ellos se esforzaban en obedecer, sobre todo obedecer la fe judía, la de tradiciones y la de la religión. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Una enseñanza con la que usted no estuvo aquí, pero que dimos hace unos jueves atrás. Y lo que el Señor está diciendo realmente, cuando Él dice tome su cruz, hay cosas que nosotros no podemos cambiar, no vamos a cambiar, pero asúmela y sigue al Señor. O sea, que no sea un pretexto. Voy a hacer un ejemplo. Si yo tengo un vicio y yo sé que no lo puedo cambiar, yo tengo que seguir a Cristo. Yo tomo eso porque yo sé que no puedo cambiar. ¿Cómo lo voy a dejar si no lo puedo cambiar? Solo Dios puede obrar en mí. Yo no lo puedo hacer.
Ahora, el vicio puede ser no solamente tomar, fumar, consumir alguna droga o alguna cosa. Hay vicios de mentir, hay vicios de las malas palabras. Hay personas que cada 3 segundos dicen una mala palabra para decir algo. Hay personas que tienen el vicio de airarse, gritar cuando están enojados. ¿Sí? O sea, hay muchos tipos de cosas malas. ¿Cómo uno lo cambia? Si por años uno ha sido formado en eso. Dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué razón? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Dónde está eso? ¿Se acuerdan que está en Mateo? Mateo 20. No, Mateo 11. 11. Sí, en el capítulo 11 está al final. Y cuando Él nos llama y nos dice eso, nos dice, ¿por qué razón? Porque nada podemos hacer. Y hoy yo se los voy a demostrar a través del texto. Y les voy a decir cómo el Señor sí nos cambia. Y cuando Él nos cambia, esto es lo muy interesante, ¿la salvación es por obras o por gracia, Chaira? ¿La salvación es por obras o por gracia? Muy bien, ¿qué significa eso, Johan? ¿Qué significa eso, Juan David? Pues que somos salvos por la gracia de Dios. Sí, pero ¿qué significa? Que no tenemos que pagar nada. Que nada. Cristo. Es un regalo de Dios, o sea, Dios nos regala la salvación. Cree en Cristo y todos tus pecados son perdonados. Eso es un regalo extraordinario. Es un regalo tan extraordinario que nos dejó cosas a favor para poder acudir a Él. Ahora, a partir del momento en que yo creo en Cristo como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador, pasa algo extraordinario. Empieza la obra de Dios. Yo que tengo que hacer es cargar mi cruz y seguirle. Seguir su palabra, seguir lo que Él manda. Y hoy vamos a aprender que nada podemos hacer. Punto 1, si no estamos en Cristo. O sea, yo nada puedo hacer, pero si estoy en Cristo puedo hacer mucho. Porque nosotros hacemos buenas obras para Dios porque Dios las está obrando en mí. Dejar el mundo es una buena obra. ¿Sí? Yo siempre le digo, por decir, Marquitos y Joana están acá. Joana está hace muy poco llegando a la iglesia. Deje el mundo. ¿Es muy difícil o no, Joana? Dejar los viejos amigos, las viejas amistades, el WhatsApp, el Instagram, el chat, donde uno se encuentra con todos esos amigos, es muy difícil. Uno se los encuentra a cada paso. Y si no se los encuentra, uno lo están tentando. Pero ¿para qué lo buscan a uno? ¿Para qué lo busca a uno el viejo mundo? Para volver a las viejas costumbres. Es así de sencillo. Y yo me doy cuenta que no puedo cambiar, que no es fácil. Ahora sí leo. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que llevará fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Ahora, esto es muy interesante porque el Señor hace una metáfora. Karina, ¿qué es una vid? Vid, ¿qué es una vid? Johan, ¿qué es una vid? Eliana, ¿qué es una vid? Cultivo de uvas. Un cultivo de uvas. Ahora, el cultivo de uvas es una particularidad. Yo no sé si ustedes conocen un plantío de uvas, pero la ramita está aquí y a la vid le ponen unas rejitas o unos palitos o algo para que ella trepe. Y una sola raicita va trepando y va botando muchas hojas. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, esa plantica tan débil, y uno queda sorprendido. Yo conozco vids. Tiene unos racimos de uva y uno dice, ¿sí? Se llama pámpano. Sí. No, los pámpanos son los gajitos que están. No, es que la vid es un tronco y el tronco crece y en el tronco se van dando unas hojitas y esas hojitas son los pámpanos. Y los pámpanos, al borde de los pámpanos es donde da el fruto, ¿sí? Al borde de las hojitas.
La vid crece, es un tallo muy delgadito y se extiende largo, y eso es impresionante. Si uno dice, ¿cómo de una sola raicita van? Y el Señor Jesús que dice, yo soy ese tronco, yo soy esa raíz, no porque sea débil, sino Él está diciendo, ¿cuál es la figura? Que todos los que estamos aquí tenemos que estar adheridos a ese tronco, alimentados por ese tronco. Pero lo que dice la metáfora es que si nosotros, y él ahí dice, no estamos arraigados, alimentados de esa vid, no vamos a tener fruto. ¿Cómo cambiar? Está llamando a la sujeción. Eso es lo que- Sí, claro, pero ¿cómo cambiar? Miren, el Señor nos ha dejado medios de gracia para estar pegados a Él. Algo que están haciendo, miren, todos dicen, yo quiero cambiar, pero les aseguro que no comenzamos un estudio bíblico como lo estamos comenzando ahora. Cuando usted piensa en la palabra y estudiamos la palabra, y algo muy interesante que Pablo le dice a Timoteo, le dice, mientras que Timoteo yo voy a tu casa, o sea, mientras que él viajaba a Éfeso a visitarlo, preocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Eso es un principio para todos. O sea, mientras que nosotros, o sea, nos volvamos a reunir a estudiar, preocúpate de leer la Biblia, de exhortar a los demás con la Biblia y enseñar con la Biblia. ¿Por qué razón? Porque es la manera que nosotros, es la metodología pedagógica, cómo cambiar. Voy a hacer un ejemplo. Piensa, Tatiana, tú tienes un amigo o una amiga que necesita un consejo. Usted puede ir a dos fuentes. Una de las fuentes es la experiencia y otro es el principio bíblico. ¿Cuál es el más fácil? La experiencia. ¿Por qué? Porque es lo que yo viví, lo que yo conozco. Pero ¿qué es lo que necesita la persona realmente? El principio bíblico, la palabra de Dios. ¿Cómo cambiar? Acá dice algo que es muy importante en Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, si tú no estamos en Cristo, perdónese tú, así tú conmigo, no estamos en Cristo, no vamos a tener fruto. O sea, ¿qué quiere decir? Que no vamos a cambiar. Pero aquel que sí está arraigado en Cristo, ¿qué va a pasar, Juan David? Aquí está agarrado en Cristo, rezando. Va a llevar fruto, porque si usted habla y yo hablo, no nos escuchamos. O sea, lo que está garantizando, pero cuando habla del fruto, miren, lo interesante es la obra de Dios. Es que yo sé que no puedo cambiar. Miren, acá hay jovencitos. Karina, ¿tú has querido cambiar cosas en tu vida? Si tú comienzas de lo más difícil a lo más fácil, en lo más difícil tú pierdes, ¿sí o no? No has podido cambiar. Tú quieres, pero no puedo. En lo fácil uno dice, sí, yo puedo tomar una decisión, pero lo difícil es el problema. Y lo bonito de la escritura es que muchas personas sí ven el cambio en su vida. Ven el cambio en su vida. Yo puedo confesar que cuando yo era joven, yo era muy peleón con todo el mundo. Por nada me agarraba a golpes. Y yo era de los que, miren, mientras más grandes, más sabrosos. No, los chiquitos eran los que me daban miedo. Porque los chiquitos son los más difíciles. Los grandes siempre son los que se creen mucho y caen mucho más rápido. Un solo golpe y para el suelo. Saberlo dónde dar. Pero en Cristo, yo he visto que el Señor ya me ha probado varias veces. Hace un par de años atrás, un señor se atravesó en el carro, me pateó el carro y yo me bajé dispuesto a pelear del mal genio que tenía. ¿Y saben qué? Lo único que yo hice es abrir mis manos. Y yo decía, o sea, yo lo vi venir así como en cámara lenta. Cuando uno se pone mal genio y el que sabe pelear, ve las cosas en cámara lenta. Yo decía, yo lo puedo golpear aquí y está acabado. Y me dio un golpe. ¿Saben qué? Yo lo único que yo le dije, pegas como una niña, que Dios te bendiga. Y me subí a mi carro y ya. Pero con eso ya lo vi yo. No, pero es que me pegó acá, pero no.
O sea, ellos estaban muy... Pero miren, pero es que el Señor es el que nos da dominio propio, no demonio propio. Y cuando tú ves que Dios está obrando en ti, no eres tú, tú dices, Dios me cambió. O sea, yo no cambié. Si yo les preguntara cuántas peleas hubiese evitado, muchas. ¿Cuántos golpes hubiese evitado? Muchos. ¿Cuántas puestas uno se arriesga cuando está? Muchos. Ahora, lo bonito es ver que Dios nos dé esa capacidad de poder vencer el pecado, de estar tranquilo frente al pecado. Y acá lo que la palabra de Dios nos dice, nada pueden hacer si tú no estás en Cristo. No es que nada puedas hacer, sino que en Cristo tú eres fortalecido, entrenado. Todo el tiempo dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Si tú has creído en Cristo, tú eres una persona nueva. Eso es lo que está diciendo, eres una nueva criatura en Cristo. Tu vida a partir de ahora se cuenta. Por eso nosotros, el pasado, ¿dónde hay que dejarlo? El pasado, ¿dónde hay que dejarlo? Ese es Michael. El pasado, ¿dónde hay que dejarlo? Atrás. La Biblia, de hecho, dice que no hay que recordar, no hay que hablar del pasado. ¿Por qué razón? Porque el pasado sirve simplemente para sacar la basura que nosotros tenemos y que Dios ya nos ha perdonado. ¿Por qué razón? Yo les quiero que ustedes consideren algo. ¿Con qué autoridad nosotros recordamos el pasado si Cristo ya me perdonó? Porque no tenemos autoridad. Es como cuando hay un pasaje en la Biblia que dice, no me acuerdo si es, bueno, no me acuerdo el momento quién es el que lo diga. Dice, tan fácil que es querer al que nos hace el bien, pero tan difícil. Sí, cuando él dice amar a los enemigos. Ajá. Y hay algo que nosotros tenemos que medir. Por eso yo les preguntaba al principio, todas las cosas que queremos cambiar son las cosas que nos avergüenzan como cristianos. ¿O no es así? Ahora, ¿podemos cambiar? No, no podemos cambiar. Pero si estamos en Cristo, y es aquí donde tú decías, Andresito, yo quiero saber cuál es la respuesta. Y Jesús nos dice, primero tienes que entender que tú estás limpio por la palabra que el Señor te ha hablado. Versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Ahora, ¿qué significará permanecer en Jesús? Les pregunto. ¿Qué significa permanecer en Jesús? Porque es algo que parece que es, porque todo el Señor Jesús está hablando en parábola, en una metáfora. Él se compara con la planta de la vid y dice que cada uno de nosotros somos una hojita y si no estamos pegados a Él. Ahora, ¿qué hace una hoja pegada a una planta? Alimentarse. ¿Y de qué se alimenta? Nosotros en este caso de la palabra. No, pero la hojita ¿de qué se alimenta? De la matica. De la matica, pero ¿qué come la matica? Savia bruta. Fotosíntesis y agua. Savia, la savia. ¿Qué sabía? No digas eso. Las plantas absorben su alimento por medio de la fotosíntesis del sol, ¿no? Pero necesitan nutrientes de la tierra y del aire para poder procesarlos. Entonces la hojita que hace captura el sol, esa energía es llevada al tallo. El tallo tiene la fortaleza con la energía del sol de absorber los nutrientes de la tierra y lo que sube es la sangre de la planta que se llama savia. La savia que el Señor nos dejó para que nosotros nos alimentáramos de Jesús es su palabra. Por eso la tarea de un pastor no es ser amigo de ustedes. La tarea de un pastor es enseñarles la palabra, proveer todo tipo de instrumento para enseñarles la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Y cuando uno, y yo vuelvo al ejemplo que Pablo le dice a Timoteo, a su hijo en la fe. Miren, hay un amor tan especial de Pablo por Timoteo
que él dice es mi verdadero hijo en la fe. Es un adulto hablando de otro adulto. Y le dice, yo lo quiero tanto y lo quiero visitar. ¿Pero para qué? Para estudiar la palabra. ¿Por qué razón? Porque cuando estudiamos la palabra, nosotros salimos fortalecidos, edificados. Nosotros no podemos cambiar y Dios nos cambia a través de la lectura de la palabra, de la meditación de la palabra, de poner en práctica la palabra. No es suficiente entender que es malo lo que yo estoy haciendo, sino que Dios lo aborrece. Tener temor de Dios. Sigo con la lectura. Jesús dice en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo nos separamos? Miren, voy a hacer un ejercicio. Vamos a pensar, Tatiana no vuelve al grupo, no vuelve a congregarse. En poco tiempo va a empezar a vestir como mundanita, a caminar como mundanita, a hablar como mundanita. ¿Por qué razón? Porque se está apartando de Jesús. Es que Jesús no es algo místico. ¿Sí? No, es un ejemplo, hija, no estoy diciendo que te esté pasando. Lo que estoy diciendo que es lo que nos pasa a nosotros. Solo piensa, Andresito, en algo. Cuando tú te separas de la iglesia, cuando tú no escuchas más prédicas, cuando tú no lees la Biblia, ¿cómo está tu fe? Está Desnutrida. raquítica y tengo las garrapatas de las malas palabras de mis compañeros, de los que más me rodean. Sí, claro. Y cuando llegas a la casa, dices, oiga, llegó otro Andrés. Pero cuando uno está conectado con Dios, sí, cuando uno está conectado a Cristo, uno empieza a ver que hay cosas que van cambiando en uno y uno dice, oiga, ¿y a qué horas? Un ejemplo, llegar a la iglesia y cantar con el corazón. ¿Por qué muchos llegan a la iglesia y no cantan? Porque no leen la Biblia entre semana, porque no oran entre semana, porque no disfrutan la palabra de Dios entre semana, o sea, no disfrutan de Cristo. ¿Señora? También es que dije las canciones que no son pegajosas. Ahora las problemas son las canciones. Entonces, pero leamos lo que dice el texto. Mira, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echará en el fuego y arderán. Normalmente una persona que no lee, que no ora, que no se congrega, termina fuera de la familia de Dios. Finalmente, que nos damos cuenta, no era cristiano, era un visitante, era un simpatizante, era alguien que le gustaba venir porque pensaba que algo bueno iba a conseguir, pero al no conseguirlo, simplemente, cuando uno no se alimenta de Dios, termina seco. Y lo que está acá graficando el Señor Jesús, porque estas son palabras del Señor Jesús, es la condenación de muchos. Porque muchos niños, a lo largo de toda su niñez, llegan obligados a la iglesia. Y cuando son jóvenes dicen, no vuelvo a la iglesia. Y dicen, no, es que tú me traumaste. Es que como me llevabas a la fuerza, ese es el argumento de muchos jóvenes. Yo lo he escuchado. Pero la pregunta a mí es, ¿por qué hay jóvenes que sí están en la iglesia? ¿Por qué la Biblia habla de muchos jóvenes que aman a Dios? Y miren, yo el otro día, miren, yo se los cuento, yo estaba buscando una madera. Y yo llegué a un lugar y había una muchacha como de unos 21 o 22 años, no era más. Y estaba leyendo la Biblia. Yo le dije, la saludé y todo, y me causó curiosidad. Yo le pregunté que si ese negocio era del papá, de la mamá. No, me dijo, yo trabajo. Yo le dije, ¿por qué tú lees la Biblia? Me dijo, porque soy cristiana. Y todos los días yo leo 4 capítulos. Ella encontró deleite. Ahora, ¿quién produce eso? ¿Dios? Sí, porque de verdad, realmente que uno siempre... Dios, ¿quién la está controlando? Nadie. Nadie. No, y yo pensé que el negocio era como del papá y el papá afuera diciendo, oye, lee la Biblia.
No, nada. No, es en serio. Y es acá en la 161 cerquita. Y eso es maravilloso encontrar. Porque hay personas que dicen, no, es que a mí me toca. No. Miren, cuando tú lees la Biblia, ¿qué efectos, Maikito, usted qué efectos tiene cuando lee la Biblia? Pues uno encuentra como a veces respuestas, otras veces como tranquilidad, otras veces como... Fortaleza, ánimo, Sí, para hacer las cosas buenas. Y Dios va obrando en su palabra. Y Jesús está asegurando, permanece en mí, si no te vas a secar. ¿Tú no quieres que tu fe, tu entusiasmo seque? Por eso sin Cristo nada podemos hacer. Sin su palabra no podemos hacer. ¿Por qué no podemos cambiar? Porque no leemos, porque no oramos, porque no meditamos, porque no encontramos. Y claro, y vamos viendo que el pequeño diablo va saliendo. No es en serio. ¿Sabes qué me ha pasado, pastor? Cuando yo busco al Señor, Satanás se me aparece muchas veces, me interfiere, ¿no? Entonces, y quizás con lo más dulce, a veces con la misma familia o en las cosas que a mí más me gustan. Entonces, Pero cuando, se me hace más pero explica, difícil. porque acá hay niños, entonces cuando él dice que Satanás se le aparece, no es que Satanás venga con cachos y No, colas, nada de eso. sino que viene a través de personas que lo tientan. Sí. Eso es lo que usted está diciendo. Sí. Es que viene el hermano y le dice, oiga, me siento mal, camine, vamos a ir a tomarnos unas, ¿o no? Pues mi ejemplo, para que lo entiendan más específico, es una pelea con mi esposa. Sí. Entonces, pues yo entiendo de que para poder llegar a poner la ofrenda al altar, pues tengo que estar en paz con ella, Sí. que es mi prójimo. Y usted dice, y lástima que no la puedo dejar como Sí. ofrenda. Entonces, es, digamos que lo más duro Sí. y la prueba más dura. Pero normalmente a veces las tentaciones vienen de los familiares no creyentes, que nos abren puertas, caminos para seguir que no debemos seguir. Y miren, se los voy a comprobar con el siguiente texto que voy a leer, porque estar en Cristo y depender de Cristo es leer la Biblia. Dice Jesús, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, los recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Versículo 7, este es el versículo importante. Si permaneces en mí, ¿cómo dije, Nancita? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué estábamos pidiendo? Ahora, esto no es una licencia para pedir lo que sea. Acá lo que está diciendo es, yo quiero cambiar, veo que hay cosas que no puedo cambiar y yo quiero pedirle al Señor que me cambie estas cosas. Eso era lo interesante. Sí, la lucha. Bueno, unas tienen lucha, otros tienen Raquel, otros tienen Loraine. Diga. Es que, pues para los que estamos aprendiendo, ¿qué significa ese cuando dice, si no permanecéis en mí? Muy bien. Porque es que hay muchas personas que estamos aprendiendo, pues no lo entendemos como tiene que ser. Ok, ¿por qué razón? Porque Dios no nos obliga. La Biblia dice que hay dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. El ancho es el que el mundo te ofrece. Miren, usted quiere una euforia pronto, vaya a la esquina y dróguese. Y usted sale, ¡ay, loco! ¿No es en serio? ¿O no? ¿Usted quiere una euforia a través de la sexualidad? Vaya y acuéstese con cualquiera. ¿Usted quiere una euforia pronta? O sea, cuando digo euforia, esa alegría que llega y explosiva y que te hace... Pues tome hasta que pierda los sentidos. El mundo ofrece eso. Y la gente dice, es que yo soy libre, puedo hacer lo que yo quiero. Oiga, usted lo único que demuestra es que es un esclavo y un adicto. Porque si usted no puede ser feliz, como Dios lo hizo, sí, porque Dios nos dio todo lo... ¿Qué es la felicidad? Miren, es que la felicidad está sobrevalorada. Porque nosotros pensamos que la felicidad es una emoción como que pesco en el aire. Y la felicidad solamente es dopamina, oxitocina, adrenalina.
son neurohormonas, pero esas, ¿cómo se producen? Voy a hacer un ejemplo. Esto me hace feliz, pero cuando ella está en paz conmigo. ¿Sí o no? Cuando yo abrazo a mi esposa y estamos bien, me debe causar felicidad. Cuando yo veo que mi hijo es un niño hermoso, juicioso, eso me causa felicidad. Pero yo he tenido que invertir años en la vida de mi hijo. Él cómo se siente feliz, posiblemente si saca una buena nota, si mete un gol en el partido. O sea, hay acciones que nos llevan a nuestro cerebro a darnos felicidad. Entonces, ¿qué está primero? Para entender lo que el diácono nos está preguntando. Cuando dice Jesús, permaneced en mí, es un acto de responsabilidad individual. Voy a hacer un ejemplo. Yo no voy a leer la Biblia, estudiar la Biblia esperando que Raquel cambie. Porque si yo leo la Biblia, estudio la Biblia, quien va a cambiar es a mí, no es a ella. Yo vengo al culto, a escuchar la predicación, a cantarle a Dios, a orar a Dios. Si yo lo hago para Dios, ¿quién es el beneficiado, Marquitos? Uno mismo. Yo puedo traer a Raquel y Raquel puede estar preocupada hablando con la hermana. Mientras predicación está... ¿Y de qué está hablando? Ah, no sé, pero estuvo buena la predicación. No funciona así. Cuando dice permaneced en mí, es un llamado a atención, es un acto de responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque lo que yo decido racionalmente es el remedio que yo necesito para ser transformado y cambiado. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. El Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Pero ustedes son pámpanos que pueden estar, perdóname, esta es la vid, agarrados de la vid. O pensar que pueden vivir sin la vid. Ahora, una hoja fuera de la vid puede estar 3, 4 días verdecita. El sol, dale. Y va muriendo. Las plantas no mueren de un día para otro. No, o sea, pero no, tú cortas una rosa, la pones con agüita y no se muere. Se muere a los 7 días. Ay, sí, hay plantas de planta, pero estoy procurando que nosotros comprendamos algo. Usted, por decir, Marquitos, cuando está en la iglesia hay cambios en su vida. Usted se aleja de la vida, de la iglesia, y hay otros cambios. Esos cambios, cuando usted se aleja de la iglesia, ¿son para bien o para mal? ¿Cómo que no sabe? Sí sabe, usted ya tiene más de 18 años y días. Uno sabe, uno se aleja de Dios y los cambios no son buenos. No son buenos. Y acá lo que está diciendo Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, cójanse de mí. Ahora, eso no es mágico, eso no es espiritual. No es que, ay no, yo oro, pastor, todos los días. Sí, usted puede orar todos los días, pero cada vez que ore sin la lectura de la palabra, sin congregarse, ora como un pagano. Y empieza a orar como un pagano y como un religioso hipócrita. Señor, cuida a mi familia, cuida a mi esposa y dame trabajo. Oiga, usted no está orando por nada de lo que el Señor está diciendo. Acá dice, todo lo que pediréis en mi nombre, yo se lo daré. Porque si usted está en Cristo, alimentado por la palabra, usted va a pedir como Cristo dice que pidamos. ¿Y qué es lo que dice Dios que pidamos? Antes de pedir oro, plata, salud, vida, lo que sea, uno que pide, abandonar los pecados. Buscar a Dios es justo. Depender de Dios. Señor, ayúdame. Miren, una oración debería decir, Señor, ayúdanos a deleitarnos en tu palabra. Podemos estar 2 horas viendo una serie, 2 horas viendo una película, 2 horas viendo un partido de fútbol, 2 horas viendo una novela, 2 horas leyendo cualquier cosa. Pero lee unos 5 minutos la Biblia y está. ¿Y qué pasó? No, es que está aburrida. ¿Y por qué será? Pienso, no sé, solo pienso. Y acá dice Jesús, si permaneces en mí, ojo, repito, y mis palabras permanecen en vosotros. Juan David, ¿dónde están las palabras de Jesús? Eliana, ¿dónde están las palabras de Jesús? ¿Dónde? No, está bien, están en la Biblia, pero tienen que estar en nosotros. Ahora, cuando está en nosotros, Johan, ¿en qué parte de nosotros tiene que estar la palabra de Dios?
Sí, pero gracias por nuestra ser. vida. Sí, pero tiene que estar en la razón primero. Voy a hacer un ejemplo. El domingo me invitaron para partido y campeonato. Muy buena la tentación, pero ¿qué es? Es el día del Señor. Mañana mi jefe me citó a las 8 de la mañana. ¿A qué hora tengo que llegar? ¿Ustedes saben que la Biblia dice algo sobre eso? No, dice, miren, la Biblia dice que todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, hacerlo de corazón y hacerlo como para el Señor, porque del Señor viene la recompensa. Cuando usted es un excelente trabajador, su jefe se alegra. Pero ¿saben quién se alegra más? Nuestro Dios. Johan, Karina, Eliana, Juan David, ustedes son estudiantes de colegio. Cuando ustedes sacan buenas notas, si lo hacen para Dios, sí, ustedes van a tener una recompensa, una felicitación, pero háganlo para Dios. De eso se trata las palabras de Cristo en nuestra razón o nuestro corazón. Cuando la Biblia habla de nuestro corazón, es en todo nuestro ser. O sea, hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Cómo usted tiene que tomar decisiones con su hijo, con su hija? A la manera de Dios. Por eso usted llega donde el pastor y el pastor le hace vueltas así como una trituradora a todas sus ideas. Y usted dice, no, yo pensaba que estaba bien. ¿Por qué? Porque uno aplica el sentido común. ¿Cuál es el sentido común cuando un matrimonio está mal? ¿Qué te dicen los de los talleres de pareja? Váyanse, dense un crucerito, un viajecito. Cómprese ropa sensual, ponga musiquita y háganlo bonito. No es en serio. Eso es lo que dicen los consejeros matrimoniales. Pero ¿qué dice el Señor? Sea una mujer piadosa, sea un hombre piadoso. Apréndanse a tratar. No se nieguen el uno al otro. Ámense, perdónense. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la clave de toda esta enseñanza? Como yo sé que yo no me puedo cambiar, como yo sé que no puedo transformarme, leímos Filipenses 1.6. ¿Cómo dice Filipenses 1.6, Tatiana? No, venga y escucha que va a leer acá Andresito. Pero eso no está en mi cuarto. Listo. Estando persuadidos de esto, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Si no me equivoco, dice así. Ahora, ¿por qué yo les quiero decir esto, mis amados hermanos? Porque la vida cristiana, voy a hacer tres opciones. La vida cristiana es fácil. ¿Es verdad o es mentira? No, es difícil. fácil. La vida cristiana es difícil. Segunda opción. Tercera, la vida cristiana es imposible. ¿Cuál de las tres sería? Es difícil. Es difícil. No, es imposible sin Cristo. Ah, sí. Y es fácil en Cristo. Ah, sí, sí. ¿Por qué razón? Porque es Cristo el que está haciendo las cosas. Pero en Cristo, porque si no, Ajá. ¿Cómo decía? Filipenses 1.6. Sí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy bien, hasta el día de Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces yo quiero que nosotros no, si nosotros no podemos cambiar, no podemos decirle a nuestros hijos que cambien? Pero ¿saben qué sí debemos hacer nosotros? Venir a Cristo y traerlos a Cristo para que ellos cambien. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y solo si Dios abre su entendimiento, les abre los ojos, les abre los oídos, le cambia el corazón de piedra, ese corazón de piedra que dice, no quiero escuchar, no quiero leer, no quiero orar, no quiero vivir la vida cristiana, no quiero ir a la iglesia, es lo único que va a suceder. Porque es nuestra responsabilidad. Digamos, aún así como obligando a la razón a yo querer, pues, buscar las cosas de Dios, puede que Dios no tenga como la voluntad o del hacerme ver y entender. Muy bien. Yo siempre, a mí me pasa algo interesante. Dios a mí me llamó desde niño, desde antes de nacer aún inclusive.
¿Por qué razón les digo? Porque mi mamá cuando estaba en el vientre, los médicos le dijeron, usted tiene que abortar a su hijo. ¿Por qué razón? Porque él está envenenado y él no va a nacer bien. Y mi mamá dijo, yo temo de Dios, no voy a abortar y este niño le va a servir a Dios. Convicciones de mi mamá. Otra voz. Yo nací y fui dedicado a Dios. El día que nací fue el día que fui bautizado. Dios lo permitió de esa manera. A los 7 años, yo hasta hace muy poco me enteré, mi mamá también me dijo, Juan, me encontré una Biblia que está con la fecha y el día que el pastor te la regaló. ¿Por qué? Porque usted estaba en la iglesia cristiana respondiendo preguntas. Yo de eso no me acuerdo, mijo. Pero sí me acuerdo todo lo que Dios me habló a lo largo de los tiempos que yo me escapaba para la iglesia cristiana. Yo he aprendido de Biblia. Yo fui criado en iglesia católica y cristiana, por lo visto. Pastor, pregunta. Señor, ¿El Señor le habla a uno en el corazón o en la razón o en las dos? la Biblia cuando habla del corazón, habla del ser humano. O sea, no es el músculo, es el ser humano. Pero siempre que Dios nos habla es a la razón. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita en un lenguaje gramatical que se entiende. Lo que decía el diácono. ¿Cómo así? Ustedes son los pámpanos y permanezcan en mí. Si los pámpanos naturalmente están cogidos de la vid. En la metáfora, usted ve la planta y las hojitas, para que se caigan, tiene que pasar una persona malvada que esté arrancando las hojitas. Las hojitas no se caen solas. Pero como somos seres humanos, y es una metáfora, yo tengo que entenderla y explicarla, porque hay una responsabilidad. Ustedes quieren volver al mundo, no vuelvan al estudio bíblico, no vuelvan a congregarse, no lean la Biblia, no oren. Y se los puedo probar, o sea, y si ustedes han pasado en su época de que cuando uno se aleja de la iglesia, uno termina mundanalizándose, como volviendo. ¿Por qué uno no se queda allá? Porque Dios es bueno y lo trae. La Biblia dice, con cuerdas de amor los he traído. O sea, solo piensa, eso pues parece muy romántico, pero es como Karina dice el domingo a la mañana, yo no quiero ir a la iglesia, y su papá le coge un lazo, la amarra y la trae a rastras. Ay, ya no parece tan romántico, ¿sí o no? Pero la Biblia dice eso. Ahora, cuando nos habla, Él nos habla y nos convence y nos da razones. Miren. Cuando el Señor Jesús dice aquí que si permanecéis en mí, es que Él le está diciendo de que no tiene la responsabilidad y tomar la decisión de buscarle. Ok, pero es porque ya te dio un corazón nuevo, ya te dio la fe, ya te dio de su espíritu, o sea, ya estás capacitado. Voy a hacerte un ejemplo. Usted está muerto de hambre y su esposa le dice, venga, mire, acá está el jugo, acá está la sopa, acá está la comida, y después le dice, va a hacer la tarea. Usted está lleno de fuerzas. Una persona que no está alimentada de Jesús, de su palabra, es una persona raquítica, una persona que no sabe qué hacer. De hecho, obramos mal. Siempre obraremos mal. No podemos cambiar. Pero para cambiar, tenemos que estar en Cristo. Porque Cristo nos hace nueva criatura. No solamente nos hace nueva criatura, Él comenzó una buena obra que está perfeccionando. Y se va a acabar esa obra el día que muramos. Pastor, ¿y hasta cuándo tengo que leer la Biblia? Hasta que el Señor te perfeccione. Pastor, ¿hasta cuándo me voy a congregar? O sea que yo puedo... Es que la perfección llega después de la muerte, mi amor. Lo que yo concluyo en la lectura, lo que el Señor dice, es que estamos llamados a que permanentemente estemos estudiando. Sea porque Él venga mañana o porque nos llame a su presencia. Sí. Juan capítulo 15 nos convence que nosotros no podemos cambiar en nuestras fuerzas, que necesitamos estar alimentados, sujetados de Cristo. Ahora, eso no es algo místico,
estar sujetados de Cristo es sujetos de su palabra, de su iglesia, de los medios de gracia. Voy a hacer un ejemplo. Alguien se porta mal. ¿Cómo se corrige? ¿Quién le dice que se corrige? Necesita un cuerpo de autoridades que le diga, oiga, lo está haciendo mal. ¿O no es así? Y que sea enseñado por la palabra. Miren lo interesante, versículo 9, voy a leer. Como el Padre, el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. O sea, el objetivo de permanecer en Cristo es que haya fruto en nosotros. Ahora, ¿qué es interesante? ¿Fruto de qué? Frutos del Espíritu. Sí, claro, pero ¿cuál es el fruto del Espíritu? La palabra de Dios, amor. Así es. No, vamos primero. Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. La palabra templanza está basada en, digamos, en tener lo que usted dijo, explica, dominio propio basado en... La templanza tiene que ver con no abandonar. Ok. ¿Sí? Cuando tú te dicen que tú eres... Firme, Estar firme. velando. Exacto. Porque yo no, o sea, voy a hacer un ejemplo. ¿Cuál es la tentación cuando todo va mal? Abandonar las cosas de Dios. Sí. Me pasan cosas malas, yo no quiero volver por allá. No, y a veces... ¿Y para qué? Y aún así, a veces cuando la gente le va bien, también abandona las cosas de Dios, cuando tiene bendiciones. No solo No, sí, claro. sino No, que eso es verdad. no necesita Pero- de Dios. Tanto cuando uno está, digamos, en abundancia o como en escasez, porque Ajá. vuelvo a mi ejemplo y yo dije, esta mañana hasta ayer yo venía, bueno, mañana voy a estudio el jueves, que, pues el domingo no puedo venir tampoco, pero yo quiero venir los jueves, independientemente que venga o no venga el domingo por razón de mi trabajo. Pero pues tuve la discusión con mi esposa, digámoslo así, llamando el ejemplo, y tuve la tentación de decir, me olvidé de ir el jueves, ¿sí? No quiero ir porque peleé con mi esposa. Entonces, que no sea una razón, digo yo. Entonces, pienso que yo pequé contra... En tu pensamiento. En mi pensamiento, por pensar de esa forma. Ciertas circunstancias no Sí. lo desaniman. Eso, como que desanimarme por eso. Y yo, no, entonces... Sí, hay circunstancias de pronto. Que No se preocupe, llevan a uno a- acá ya por lo menos estamos 3 hombres de acuerdo. Todos nos pasa eso. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Entonces, miren lo interesante, pero yo quiero que mediten en esto. Mire, el Señor Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. O sea, el permanecer en Cristo, el poder leer la Biblia, ¿qué va a producir en mí? Un resultado, una obra. O sea, yo quiero que confíen en el Señor. Cuando nosotros empezamos la vida cristiana, vamos a sentir que somos arrancados del mundo e injertados a un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo tiene que producir cosas buenas en mi vida. Y esas buenas son cosas que van a agradar a Dios Padre. A Dios Padre. Y los únicos beneficiados somos nosotros. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Miren, yo le digo, es un acto de amor levantarse y hacerle el desayuno a los hijos, a la esposa. Pero es mayor acto de amor orar con ellos, leer la palabra. No estoy diciendo que haga un estudio completo, teológico, profundo. No, leamos la palabra, oremos con la palabra, confiando en que la palabra va a obrar en nosotros. Jesús, ¿qué les está diciendo a sus discípulos? Permanezcan en mi palabra. ¿Qué palabra? Miren, si nosotros volvemos atrás en el capítulo anterior, Él les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Capítulo 14. Luego les dice, les voy a enviar a la mitad del 14 un consolador cuando yo no esté, que los guíe a toda verdad. ¿Y cómo los consuela? Diciéndoles y enseñándoles la palabra. Y ahora, ¿qué es el amor del Señor? Que nosotros permanezcamos en su palabra. Versículo 10, para que no piensen que estoy inventando. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi No. amor.
Si yo digo que Dios me amó, es porque Dios me hace permanecer en su iglesia, en los estatutos de su palabra, en los principios de su palabra. Porque a veces nosotros estamos diciendo tan románticos, no, es que el amor no son sentimientos. El amor es una decisión. Los mandamientos de Dios son ordenanzas. Un ejemplo. Dice, no robarás. No hay una excepción, no tengo que robar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios repartió las riquezas. Hay muchos que van a trabajar y dicen, no, mi jefe me paga mal, entonces yo me robo 15 minuticos del tiempo, me voy antes. No, trabaja para el Señor, porque de Él viene la recompensa. En los restaurantes, no, es que el patrón trabaja, me paga mal, entonces se comían la mejor comida. Botaban en la basura el mercado que ellos hacían en la alacena del dueño. Cogían mantequilla, aceite, cosas y una bolsa dentro de la bolsa de basura. Y así se robaban los buenos vinos, los buenos whisky. Sobre pretexto, no, el patrón me paga mal. Pero ¿qué hace un cristiano? No caer en la tentación, porque dice Dios, no robarás. Un patrón no te paga mal ni bien. Yo les voy a decir por qué. Cuando a ti te contratan, a ti te dicen, te voy a pagar tanto. ¿Y usted qué dice? Bueno, tú estás yendo. Ahora, si el patrón te paga menos de lo que acordó, ahí sí te está robando. Si te pagan el día que no es, ¿cómo era? Y sí le puede robar los vinos. Entonces, miren, dice, entonces yo quiero que entendamos esto, porque esto no se trata de algo místico. El Señor Jesús nos da, como yo te dije, esto es lo que tiene que cambiar, renovar nuestra mente. Para permanecer en Cristo yo tengo que cambiar mi mente. ¿Cómo cambio mi mente, Karina? Leyendo la Biblia. ¿Cómo cambiamos nuestra mente? Leyendo la Biblia. Porque yo no tengo que leer como el mundo lee. El mundo lee la Biblia para ver errores, para contradecir, para acusar. Uno lee para edificarse. Uno lee para poderlo poner en práctica. Dice, en el caso de los novios, primero te casas y luego disfrutas. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio no es un acta que uno firma. El matrimonio es cuando dos personas deciden vivir juntos, sostenerse, guardarse fidelidad y lealtad. Eso es un matrimonio. Desde la antigüedad eso ha sido un matrimonio. Y acá dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora solo piensen en algo hermoso. El Señor Dios Padre dijo de su Hijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, Dios ama a Cristo, a su unigénito Hijo, y todo aquel que esté en Cristo, Dios lo ama. Eso es muy importante. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué nosotros no nos gozamos las cosas de Dios? Porque miramos desde la perspectiva del mundo. Es que ser cristiano es imposible. Y yo les voy a decir algo. Es que ser cristiano es lo más fácil del mundo. Abandónate a Cristo, a su palabra. Confía. ¿Qué es confianza? Alguien tiene ganas de orinar y ahí dice el baño al fondo a la izquierda. Si yo confío en el letrero, voy a ser feliz. ¿Sí me comprenden? Acá hay un letrero para nuestra vida en todo. En la economía, en el amor, en la educación de los hijos, en el matrimonio, en todas las cosas. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Acá la figura del amor es, si yo amo a mi esposa, le voy a enseñar la palabra, voy a vivir la palabra, voy a cuidar la palabra de hacerla con ella. Es que el amor no son besitos, abracitos. Es permanecer en la palabra. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Versículo 14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que su señor, perdón, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Yo les voy a decir algo, Dios nos dejó un mensaje para todos nosotros, Él nos dice cuál es el plan. ¿Saben cuál es el plan? Todos vamos a morir, pero si estamos en Cristo tenemos nueva vida. Si estamos en Cristo, todos nuestros pecados están perdonados. O sea, todo nuestro pasado está lavado, está limpiado. Nadie tiene por qué juzgarnos por nuestro pasado. Nuestro pasado no es importante. Lo que es importante es hoy, el presente. He sido amado por Dios. Y quien ha sido amado por Dios, todos sus pecados han sido perdonados. ¿Y saben qué dice Dios? Dios cogió todos nuestros pecados y dice, los aventó al fondo del mar y los olvidó. Por eso nadie tiene el derecho de decir, tú eras esto, tú me hiciste lo otro. El pasado quedó atrás. Somos nuevas criaturas. Y a partir de ahora tenemos que empezar a pedirle a Dios como Dios quiere que pidamos. Tener el gozo de Él es tener su palabra en nuestro corazón. Cuando dice su corazón es nuestra mente. ¿Qué tengo que hacer? Pues actuar a la manera que dice la palabra. Cuando no sé cómo actuar como la palabra, para eso están los que están estudiando la palabra, los consejeros, están los pastores, están los maestros que enseñan la escritura porque te van a decir qué hacer. ¿Hay esperanza? Claro que hay esperanza. Voy a hacerles un ejemplo que yo le hice a Andresito hace un rato. Si ustedes hoy van al médico y les descubren una enfermedad, ¿qué hay que hacer? Pues ponerse tratamiento. Ponerse en tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento frente al pecado? La palabra. Queremos cambiar, acá está el cambio. No se desprendan de la palabra, es no desprenderse de Jesús. Seguir adelante. Nosotros nada podemos hacer sin Cristo. Y en Cristo podemos llevar mucho fruto. Y miren, hay algo muy interesante. En Cristo vamos a aprender algo que toda una vida no queremos hacer, a ser obedientes. A obedecer. Porque esto depende de que yo entienda que tengo que confiar en Dios. Y yo con esto quiero terminar. Ustedes quieren ser exitosos en su vida, aprendan a obedecer, a sujetarse a la palabra, a estar dependientes de Cristo, a no soltarlo. Y hallarán el gozo que había en Jesús. Dicen algunos escritores que narraron la crucifixión, que Jesús iba al Calvario, no cargaba en la cruz, dice. Él dice que la abrazaba. La abrazaba y era lo más desgarrador que veían los demás. ¿Por qué razón? Porque decían cómo es que el instrumento de su sufrimiento, Él lo abrazaba. El Señor Jesús amó la voluntad del Padre. Él murió por nosotros para darnos vida eterna, para darnos herencia eterna, para darnos de su amor. ¿Quieren permanecer en el amor de Dios? Permanezcan en la palabra. Y espero que no sea una retórica, sino que sea un motivo para que nosotros podamos ser exitosos, para poder cambiar. ¿Quieren volver al mundo? Aléjense de la palabra. Aléjense de congregarse. Aléjense de estudiar la palabra. Aquí está la razón de nuestra vida, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquel que comenzó la buena obra hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta que Jesucristo venga. Entonces esta obra comienza hoy posiblemente para muchos. ¿Y cuándo va a terminar? Hasta que Jesucristo venga. Hasta que Él venga. O sea, posiblemente vamos a morir nosotros y cuando Jesucristo venga va a pasar algo extraordinario. Solo piensen en algo. No importa si estamos en el mar, no importa si estamos en la tierra, no importa si estamos ceniza, el Señor Jesús nos va a llamar y nosotros vamos a ir a Él en cuerpo glorificado y con nuestro espíritu para gozar de los cielos nuevos y la tierra nueva. Aquel que no esté en la palabra irá al infierno.
serán como esos pámpanos que se recogen para que ardan por la eternidad. Porque eso es justicia de Dios, porque estando en vida rechazaron a Dios y la ira de Dios estará con ellos. Que seamos de los pámpanos que vamos a llevar fruto, y el fruto es obedecer la palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu misericordia. Confesamos, Señor, que nosotros no podemos cambiar, pero también, Señor, confesamos que tú con tu palabra nos estás restaurando, cambiando, animando, fortaleciendo, exhortando y dándonos las herramientas para llenarnos del gozo de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos salvaste. Gracias, Señor, por estos hermanos que hoy están aquí. Ayúdanos para vivir para ti. Y ayúdanos, Señor, para que cada día nosotros podamos seguir adelante, animados, fortalecidos. Ayúdanos a permanecer en ti, en tu palabra. Ayúdanos a permanecer en tu iglesia. Ayúdanos a permanecer en tu enseñanza y vivir tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.